Que Dios les bendiga. Quería en este día invitarle a abrir su Biblia en Ageo capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vemos aquí en la palabra de Dios que, el pueblo de Dios estaba pasando un momento económico difícil, ¿no? Como que nada les saciaba y su jornal lo recibían como en saco roto, ¿no? Como que su economía se desintegraba. Y después Dios, cuando uno lee todo el capítulo 1, le llama la atención porque Dios había detenido la lluvia y había permitido la sequía para que sus corazones se volvieran a Dios, se ocuparan de las cosas del Señor, del templo, que en ese tiempo estaban por edificar, y de todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y también nosotros podemos entender a través de esta palabra que debemos examinarnos muchas veces, porque el deseo de Dios es bendecirnos, nuestra alma, nuestro espíritu, y también añadir todas las cosas que necesitamos, ¿no? Y creo que el meditar y examinarnos nos ayuda también a poder ver dónde tenemos fugas quizás en nuestra economía, en la parte financiera, porque Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, dice la Biblia. Entonces muchas veces necesitamos nosotros examinarnos a través de la palabra de Dios y poder ver cómo corregir la parte nuestra, ¿no? Porque la bendición de Dios viene y dice que no añade tristeza, pero quizás nosotros en algo estamos fallando o no estamos administrando bien la economía. Por eso vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos pueden ayudar a poder corregir dónde se nos está yendo las finanzas, ¿no? Y hay un versículo aquí en Proverbio 10, capítulo 10, versículo 22, y dice así la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Este es un concepto que tenemos que tener claro. Lo que viene de Dios no nos va a entristecer, sino va a prosperarnos, pero va a traernos alegría también, ¿no? La prosperidad que viene de Dios nos trae alegría, nos trae contentamiento, y saber que el Señor no quiere que nosotros, como dice el Salmo 127, que comamos pan de dolores, ¿no? Quizás viviendo cosas que Dios no quiere que vivamos, que tiene que ver con direccionarnos en corregir algunos aspectos donde tenemos fuga en nuestra economía, ¿no? Y yo miré algunos pasajes que nos pueden ayudar a poder identificar estos enemigos de nuestra economía y poder corregir, ¿no? Uno de ellos es el desorden, ¿no? A veces la vorágine de la vida, las cosas que tenemos que manejar, la cotidianidad de tantas cosas, se nos van desordenando otras. Pero qué bueno es pararnos, meditar y examinar, ¿no? Le dice así Proverbios 10.4, si ustedes me acompañan. 10.4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, ¿no? Debemos ser esforzados, debemos ser personas con iniciativa, con determinaciones, para salir adelante. Dios nos quiere sacar. Dios es un Dios que Él es poderoso para obrar a nuestro alrededor, pero sobre todo para obrar en nuestro corazón cuando lo buscamos y ayudarnos a poder corregir, ¿no? Saber que hay tiempos buenos, que tenemos que aprovecharlos y que son tiempos que Dios prepara. No para que pongamos el corazón en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, pero sí para que podamos aprovechar bien los buenos tiempos, para que cuando vengan los malos tiempos tengamos recursos, ¿no? Entonces necesitamos reordenar, necesitamos liberarnos de las deudas, porque muchas veces las deudas nos van robando la paz, nos van robando la alegría, van de alguna manera atándonos a la persona que le debemos, ¿no? Proverbio 22.7 dice esto, ¿no? El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Nos convertimos en esclavos de aquel que no ha prestado, tenemos aflicción en nuestra alma,
Por eso es importante pedirle la ayuda del Señor para ir eliminando las deudas desde las más pequeñas hasta las mayores, y proponernos, orar y saber que Dios nos va a ayudar cuando tenemos la iniciativa de poder liberarnos de esa esclavitud de la deuda que trae aflicción y que trae tristezas muchas veces. Otra de las cosas que pueden ser un enemigo de nuestra economía es el desacuerdo, ¿no? Es importante, la Biblia enseña en Lucas 11:17, dice: todo reino dividido no puede prevalecer. Entendemos que el acuerdo es de Dios, la unidad viene de Dios. Entonces en el matrimonio, en la familia, en el hogar debe haber unidad, debe haber acuerdo y debe haber liberación del egoísmo, del ocultamiento, de la mentira, porque son cosas que minan la comunión, minan la unidad. Entonces debemos desechar estas cosas y saber que en el acuerdo está Dios. Si dos se pusieren de acuerdo, todo lo que le pediremos al Señor, Él lo va a hacer. Por eso priorizar el acuerdo antes que la razón, ¿no? Priorizar la unidad antes que nuestra razón. Otra de las cosas que traen ruina a nuestras vidas es la pereza, ¿no? La Biblia habla de esto, por eso debemos pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos levante. Y dice el Proverbio 19:24, vemos aquí que sin esfuerzo nada conseguimos, ¿no? La Biblia dice: mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová va a estar contigo. Pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos dé aliento para levantarnos y no dejar que venga la miseria, la ruina, la escasez. Proverbio 19:24 dice así: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo llevará, ¿no? Debemos renunciar a la pereza y saber que Dios es un Dios que quiere que nos esforcemos y Él va a ayudarnos a poder salir adelante, ¿no? Proverbios 6:9 dice así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vemos que la pereza es un enemigo y tenemos que renunciar a eso y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el vigor, la fuerza, el ánimo que necesitamos para tomar responsabilidades, ¿no? Otra de las cosas que también son enemigos de nuestra economía es la falta de integridad. Dios no va a bendecir nuestras vidas si nosotros estamos tomando algo que no es nuestro, o nos quedamos con algo que no nos pertenece, o estamos engañando, estafando, envidiando, o de alguna manera tenemos esa sagacidad para el mal, para vivir de otros o aprovecharnos de otro. Es algo que nos va a estorbar para prosperar. Necesitamos sincerarnos con Dios, pedirle perdón, renunciar a todas estas cosas, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero debemos saber que la santidad también tiene que ver con nuestra integridad y también en el área financiera y en las actitudes, ¿no? Otra de las cosas que también minan nuestra economía es los vicios, el juego, el casino y tantas otras cosas que hay que producen adicción. Vemos también que a través del alcohol, el exceso de alcohol, la nicotina, las drogas, todo lo que son vicios que nos dominan y nos controlan, van trayendo ruina a nuestra economía, ¿no? También analizar los gastos, ¿no? Si gastamos más del dinero que entra, tenemos un problema. Es importante anotar los gastos diarios, los gastos semanales, tener un presupuesto y pedirle al Señor que nos enseñe. Y Dios aquí en la palabra nos da principios como para nosotros poder tener una economía bendecida, ¿no? Controlar los gastos que tenemos. A veces son gastos pequeños, pero lo hacemos todos los días y eso también va trayendo la decadencia en nuestra economía, ¿no? Priorizar la necesidad que tenemos antes que el deseo. Quizás deseamos muchas cosas y gastamos el dinero en cosas que no estamos necesitando. Sí deseamos, pero no son una prioridad. Tenemos que aprender a poner primero las prioridades. La falta del dominio propio,
el afán, la ansiedad, el comprador compulsivo. Eso tiene que ver con el dominio propio, y si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a controlar nuestros impulsos. También la anarquía financiera, donde en una casa todos gastan sin control y no hay un control el hijo gasta, la mujer gasta, el varón gasta, y no hay un control, y quizás pueden estar ganando un buen sueldo o una buena entrada financiera, pero parece que uno la echara en un saco roto. Y Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, ¿no? Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primeramente, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios desea prosperarnos. Hay una parte que hace Dios, es bendecir nuestras vidas, nuestras manos, nos da fuerza, pero hay otra que tenemos que hacer nosotros. La buena administración y el tomar los principios de la palabra de Dios, ¿no? Dios desea que tengamos salud y espiritual, que estemos amalgamados con el Señor, que absorbamos del Espíritu de Dios y que tengamos paz en nuestra alma, ¿no? Porque muchas veces las deudas, las crisis financieras traen peleas, traen discordia en el matrimonio, traen tristeza. Dios quiere que estemos emocionalmente, tengamos salud, y también las emociones afectan a lo físico, entonces todo es como se encadena, y Dios quiere que tengamos salud integral, y así como prospera nuestra alma, ¿no? Quizás yo te animo a que sigas escudriñando principios que están por toda la Escritura, de cómo uno poder administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos, y cómo poder vivir en el contentamiento, ser agradecido al Señor, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios, si nosotros lo buscamos a Él, buscamos su rostro, buscamos la intimidad y absorbemos de su palabra, dice que las demás cosas Él las va a dar por añadidura, ¿no? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga.